Ecuavisa Internacional presenta Línea Imaginaria con Lina Velázquez. La voz es el instrumento que mejor transmite nuestros pensamientos y nuestras emociones. Algunos nacieron sin voz, tal vez porque han evolucionado al punto que ya no la necesitan. Eso seguirá en el misterio. Pero si usted la tiene, debe comprender la importancia que significa desarrollar este canal y conseguir una comunicación auténtica y expresiva. ¿Por qué? Pues porque la expresión vocal fluida ayuda incluso en situaciones adversas y tiene que ver con el estado mental y físico saludable. Problemas aparentemente simples como la tartamudez, la dificultad de pronunciar y otros más son asuntos en realidad complejos que se componen de sentimientos y emociones negativas, conductas extrañas e ideas falsas que están afectando todos los aspectos de la vida de una persona. Estas cosas internas sobre las que no se tiene conciencia son las que nos hacen reforzar estas imprecisiones continuamente y sabotean todos los esfuerzos para llegar a hablar con fluidez. La mente representa el aspecto espiritual y la voz, el aspecto físico. Una persona puede conocer la mente de otra escuchando su voz. Esto se debe a que el aspecto físico revela el aspecto espiritual. Hablar bien, expresarse bien, no es una tarea para alimentar la vanidad, sino para permitir que lo interno salga y manifieste una realidad bonita, una realidad acorde con lo que somos. Hablar de la importancia de la buena comunicación verbal y de su aporte en nuestra vida es lo que haremos hoy en nuestra línea imaginaria. No somos seres aislados, necesitamos interactuar con los demás y lo hacemos a través de la comunicación. Por eso la importancia de la voz. Y para hablar de esto está con nosotros la doctora María Isabel Guerra. Bienvenida, doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Ella es terapeuta del lenguaje y la hemos invitado, primero les quiero contar a ustedes porque ella me escribió al correo del programa y me pareció muy interesante el trabajo que ella hace. Quiero que le cuentes tú, María Isabel, a la gente cómo ha sido esa experiencia tuya como terapeuta del lenguaje. Bueno, terapia del lenguaje es una especialidad que se encarga de comunicación humana y su patología, es decir, los problemas para hablar, para entender lo que uno escribe, para poderlo redactar, los problemas de la audición, los problemas de la voz, todo lo que afecta a la comunicación del hombre hacia el resto de personas. Decíamos al comienzo del programa que toda esa tartamudez, todas esas dificultades de pronunciar, el ceseo y demás, son cosas que la persona tiene adentro, ¿verdad? Y que la refleja a través de este canal. Sí, hay estados emocionales que nosotros los reflejamos. Supongamos que estamos en extremo emocionados y se nos hace el típico nudo en la garganta. Entonces ese nudo nos da cierta ronquera, pero hay personas cuyo cotidiano vivir le lleva a ese estado de tensión en el cuello y su voz se vuelve ronca, por ejemplo. O estamos tan emocionados en que nuestro pensamiento va más rápido de lo que yo puedo hablar y comienzo a tartamudear. Pero también hay procesos en los que por interacción de padres y de hijos se quedan y se causan las patologías, por ejemplo. Pero las patologías se pueden superar. De eso vamos a hablar con María Isabel después del corte comercial. Primero, María Isabel, solo una cosita. Estas personas que tienen problemas de voz, ¿necesariamente deben acudir a especialistas como tú? Sí. La idea es que la persona se pueda desenvolver de la manera más normal, que su voz corresponda, por ejemplo, a su género, una voz femenina con una mujer y una voz masculina con un hombre, o que sea una manera de laborar y que ésta no le cause problemas. Por ejemplo, un capataz que se pasa gritando y perdió la voz, entonces, o una persona que fuma mucho y perdió la voz. Pero eso ya no tiene solución, ¿verdad? Tiene solución, pero también es un poco cambiar los hábitos. Claro que sí. Bueno, problemas de pronunciación, tartamudeo, ronquera, voces muy masculinas, muy femeninas, todo eso aparentemente no importa y como les decía al comienzo del programa, no se trata de superarlo por una cuestión de vanidad, sino porque este canal es muy importante. Le decía a la gente, yo María Isabel, que incluso una buena fluidez, una buena expresión nos ayuda a superar situaciones adversas, ¿verdad? Sí, la idea es que comuniquemos. Entonces, no siempre podemos comunicar por escrito, no siempre tenemos la oportunidad de hacerlo con fluidez y nos cortamos, por ejemplo. Hablar por teléfono es una manera de comunicar y lo que estamos diciendo por teléfono debe salirlo lo más claro posible. Entonces, son momentos en los que nosotros necesitamos hacerlo lo más normal, lo más inconsciente, para que fluya de una manera que yo llegue a la otra persona. ¿Tiene mucho que ver con la timidez, esa falta de fluidez verbal? Sí, o con la capacidad o no de la persona para tener un pensamiento y emitirlo a través de las palabras. Porque hay personas que al momento que están pensando no conectan lo que piensan con lo que hablan con tanta rapidez y tardan en hablar. ¿De eso estamos hablando entonces de un problema cerebral? Sí, puede darse. O en los problemas de aprendizaje también puede darse la falta de fluidez.
Hablemos específicamente de la tartamudez, ¿qué la origina y cómo se supera? Bueno, la tartamudez es un periodo normal en los niños entre los 3 años y medio y los 5, en donde su pensamiento va mucho más rápido de lo que ellos pueden emitir. Si es que sus padres tienen un poco el tino de manejarlos con naturalidad y esperar el mensaje, vamos bien. Pero puede darse el caso en que simplemente les ponen más ansiosos y quieren escuchar el mensaje más rápido. Y le presionan al niño. Exacto, al presionar al niño le causa ya un problema en donde él piensa cómo lo va a decir y no qué es lo que está diciendo. Dura un poco más y la tartamudez va de largo. Puede durar hasta la adolescencia, que es la época más crítica, o aún en personas adultas que simplemente ya tienen muletillas de comunicación como no sé, sí, por supuesto. Cosas así, ¿no? Es decir, hablan muy poco porque ya tienen un libreto que acomodan a todo lo que tienen que comunicar. Ahora que tú hablas de las muletillas, uno lo ve por países. Por ejemplo, en México la gente dice qué sé yo, en Argentina dicen otras cosas, aquí decimos otras cosas, pero uno se acostumbra a que las cosas son así y no lo ve como un problema. ¿Ustedes como terapeutas del lenguaje ven esas muletillas como un obstáculo para la fluidez? Sí, los vemos como un obstáculo para la fluidez porque las muletillas se caracterizan por incluir cierto tipo de sonidos, aquellos que son más fáciles de emitir. El E es, común en todo lado. El por supuesto ya requiere algo más de fuerza por el sonido de la P, por ejemplo. Pero el no sé sale rapidísimo. Entonces, el no sé sale en una respuesta, sale en la siguiente. Y los muchachos tienen, por ejemplo, problemas para sacar buenas notas en su escuela o no les toman en cuenta el momento de decir respuestas orales. Porque no sé es una nota en el colegio. Yo conozco una niña que vive en mi barrio, que es preciosa, pero uno le dice, oye, ¿quieres comer helado? Y dice, no sé. ¿Te gusta ir al cine? No sé. Y tu respuesta siempre es no sé. Yo le digo, ¿a quién le pregunto? Claro. Porque si ella no sabe a la que yo le pregunto. Entonces siempre la molesto con eso. ¿Eso es frecuente en los niños? Es frecuente en los niños que están conscientes de su manera de hablar. Es frecuente en los niños que están conscientes en que su voz está saliendo por la nariz, por ejemplo. En los niños que no tienen un hogar armónico y que la comunicación no es fácil, en donde se evita que ellos hablen, el no sé es muy común y frecuente. Claro, eso del hogar también es muy importante porque yo había leído, no sé si estoy equivocada, Marisabel, o la gente que lo escribió está equivocada, que en el caso de la tartamudez tenía mucho que ver con unos patrones de crianza de los padres de pronto muy severos que ponían al niño nervioso y que el niño para decir algo le costaba y entonces empezaba a tartamudear, como estoy tartamudeando yo ahorita. Sí, porque no es solo el ser estricto en el momento de hablar, sino ser estricto en muchas cosas. Claro. En exigirle que el niño hable, en no esperar respuestas más tranquilas, por ejemplo, darle la oportunidad de expresión. Mientras más severo es el padre, más oportunidad de tartamudez tenemos y además de eso, la tartamudez comienza en los oídos de los padres, porque los niños en una etapa normal es el padre que se aproxima y dice, no, mi hijo está hablando mal, es tartamudo. Le digo, momento, es crecimiento y desarrollo, veamos cómo conducimos de una manera un poco más normal. ¿Y a qué edad se podría ver ya como un problema? Tú dices, el niño cuando está pequeñito, sí, claro, tartamudea, no tiene muy claro lo que quiere expresar y esas cosas, pero de pronto a los que 8, 9, 10 años el niño sigue con esto, ¿ahí podríamos necesita un terapeuta? Bueno, un niño que haya superado los 5 años y medio con el problema como tartamudez en el oído de sus padres, porque son ellos los que se preocupan, ya debe tener terapia. No tanto por la terapia específica del lenguaje, sino que la terapia familiar, la que maneja la situación, es la que hace que la situación se supere. Okay. Cuando ya vienen, mi hijo está muy tímido, mi hijo no está tartamudeando en la escuela, o es adolescente y cambió de voz, por ejemplo, es un regreso también, y es ahí cuando con mayor intención nosotros trabajamos en todo el contexto escolar, familiar y paciente. Estamos aprendiendo bastante. Marisabel, ¿qué pasa con las dificultades que tienen los niños en pronunciar ciertas letras? Por ejemplo, el ceseo, los niños que hablan con la lengua así, como sacándola cuando dicen la S. ¿Eso se puede superar también? Bueno, sí se tiene que superar, no es que se puede, sino que se tiene que superar, porque el ceseo tiene mucho que ver con la posición dental. Entonces, si un niño hasta los 5 años no ha tenido terapia para superar su ceseo, primero se va a escuchar raro dentro de su grupo escolar porque cesea, y segundo porque su posición de dientes requerirá ortodoncia. Entonces los dientes están muy por afuera y eso quiere decir que los músculos de los labios, de las mejillas, el movimiento de la mandíbula y de la lengua están alterados y tenemos que cambiarlo a través de la terapia para que la ortodoncia tenga éxito. Oye, hablando de esto del ceseo, yo veo que los niños que tienen este problema son como víctimas de la burla de sus compañeritos. Buena niña me decía que le decían lengua de sopa. Sí,
se burla Y mucho. eso afecta obviamente su parte emocional, su tranquilidad, su paz. Por eso es importante tener estas terapias. Ahora, pero estas terapias mucha gente ha vivido con ellas en la antigüedad, qué sé yo, que no existía ni siquiera tratamientos dentales. Y ahora es más la presión como de una sociedad moderna que está exigiéndonos, oye, habla bien. ¿Es simplemente una moda entonces hablar bien? No, no es una moda porque la presión social es la mayor. En ciertas edades es tan fuerte que los niños o dejan de hablar o hacen de su habla una característica. Depende de la personalidad del niño, cuán sustentado esté en su hogar y cuánta autoestima puede tener. Entonces la terapia no solo va a incluir su capacidad o no para pronunciar, sino también cuánto nosotros como entorno le favorecemos a que él se sienta bien en el proceso. Porque no es solo el ceseo el que puede molestarte. Por ejemplo, un niño que viene de otra ciudad y tiene un acento distinto. Entonces, nadie presta atención a lo que dice, sino cómo lo está diciendo. Y de paso se gana algún tipo de apodo. Muchos personajes en la historia han superado problemas de pronunciación, tartamudez y han llegado a ser grandes oradores, ¿verdad, María Isabel? Sí, muchísimos, no necesariamente en la época de la terapia. Winston Churchill en la época de la radio. Él era tartamudo y superó la situación cada vez que él tenía su muletilla emocional para poder manejarse. Y fue el estadista de Inglaterra, ¿no? Claro que sí. Y así también el famoso Adriano, el emperador. Exacto. Bueno, entre las cosas que hace María Isabel, como les contaba, amigos y amigas, superar la tartamudez, superar los problemas de pronunciación, también la voz nasal, ¿verdad? Sí. Mucha gente cree que no puede superar la voz nasal y sí se puede. Sí, sí se puede. Viene por muchas razones, desde el nacimiento, con el labio paladar hendido, o con problemas cerebrales en donde el velo del paladar simplemente deja de moverse y la voz sale por la nariz. Personas que tienen problemas en la formación de su nariz o en la parte posterior de su garganta. Oye, pero Eros Ramazzotti canta como por la nariz, ¿no? Sí. Y se lo oye súper lindo. Pero hace una buena caja de resonancia, eso se llama resonancia, entonces él compensa una cosa con otra. Sí, pero mira esa es la idea. Bueno, María Isabel, como les decía a mis amigos, ella tiene una labor social muy linda que quiero que tú le cuentes, María Isabel, que tiene que ver con las niñas preciosas que tenemos aquí en el programa y traen este problema del labio paladar hendido. Contemos a la gente cómo es y cómo se supera, por favor. Bueno, el labio paladar hendido es una condición que viene con el nacimiento de los niños, que tienen su cara abierta a partir de la nariz y el labio en uno o dos lados, y que el problema de la voz básicamente es cuando esta apertura va hacia atrás completamente, casi la faringe, todo el paladar está abierto, entonces reciben cirugía y posterior a la cirugía reciben terapia. Este es el caso de nuestras niñas preciosas que tenemos aquí. Valeria, ¿cómo estás? Bien. Bien. Y Mayerly, hola. Bien. Bueno, ellas han venido para contarles a ustedes, amigos, y para que nosotros veamos cómo han logrado a su corta edad superar uno de los problemas más complicados que tienen que ver con la voz y es el labio paladar hendido. Cuéntanos cómo ha sido el proceso tú, María Isabel, de las niñas en este trabajo. Bueno, las niñas fueron referidas por cirujanos plásticos para que recibieran terapia de lenguaje. Fueron tratadas por ortodoncistas para ver si necesitaban o no placas de formación para la formación del paladar y de los dientes. Y de una manera muy natural han recibido terapia entre jugar y conversar. Poco a poco han ido avanzando y su voz ahora es normal y su habla también es normal. Y Vamos a escucharlas entonces. Y veamos cómo van. A ver, cuéntame tú, Valeria, me estaba diciendo aquí, María Isabel, que te encanta patinar. Sí. ¿Sí? ¿No te da miedo patinar? ¿No? A ver, ¿y cómo aprendiste a patinar? La profe me enseñó y aprendí. Así de sencillo. ¿Y a ti qué te gusta hacer, Mayerly? Aparte de jugar con muñecas. ¿Ah? Jugar fútbol. ¿Fútbol? ¿En serio? ¿Y juegas en el cole fútbol? ¿Sí? ¿Y quién te enseñó a jugar fútbol a ti? La tía. ¿La tía? ¿Ah? La ¿Y tía. ¿Cómo se llama tu tía? Se llama Ay, Dios santo. no María me acuerdo. Isabel. Bueno, cuéntenme ustedes dos. ¿Han sentido alguna diferencia en todo el trabajo que han hecho con la doctora María Isabel, con la voz? ¿Se siente que ahora la voz sale más fácil que antes? ¿Se pueden comunicar lo que sienten? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Antes cómo se sentían? ¿Así como que querían decir algo y no podían? No. ¿No podían? ¿Cómo era la sensación? Así como explicarla, a ver. A ver. ¿La lengua se te pegaba en algún lado? ¿Sí? ¿A ti también? ¿Cuántos años tienes tú, Mayerly? 6. ¿Y tú? 7.
7. ¿En qué colegio estás? Yes. ¿Y tú? En el mundo de mis... ¿En el qué? En el mundo de mis... ¿Y en qué grado están? Yo en tercero de básica. Y en segundo. ¿Tú? En segundo de básica. ¿Cómo ha sido el proceso, doctora, de las niñas? ¿Cuánto tiempo llevan para llegar a este nivel de comunicación? Bueno, en el caso de ellas comenzamos desde aprender a comer, Ujú. porque como todo estaba desorganizado y nunca sabían que tenían un paladar, comenzaron primero a comer para evitar los problemas dentales de los que habíamos hablado. Se les estimuló para que ellos tengan vocabulario, puedan conversar de una manera más tranquila, y se les acompañó en el proceso de cómo los sonidos van avanzando en el resto de los niños. ¿Cuánto tiempo en eso? Que nos cuenten. Ellos comenzaron alrededor de los 3 años y con ambas concluimos terapias casi un año. O sea, ellas ya no están en terapia. Ya no están en terapia, ahora están en sus escuelas, tienen control para ver cómo van. En el caso de Valeria es una situación muy curiosa porque ella tiene un entorno que habla toda la familia como la costa. Y ella está en Quito y debería hablar un poco serrana. Entonces su mamá dice que habla muy rápido. Entonces, ¿Sí? ahí está el control con ella. Pero básicamente son controles de crecimiento y desarrollo para ver cómo van. Bueno, ¿qué pasa con los niños que no tienen recursos y dicen, bueno, yo también tengo un hijo que tiene un problema de labio paladar hendido, tiene problemas de pronunciación? ¿Cómo es la labor que tú haces con ellos, Marisabel? Bueno, la prioridad nuestra es atenderles. No es necesariamente una situación en la que nosotros les recibimos bajo ciertas condiciones económicas, sino que su situación sea necesito terapia y nada más. Nos comprometemos un poco con los papás en avanzar en la terapia porque nos damos cuenta que no hay lugares donde ellos pueden ser atendidos. Manejamos una serie de métodos que no se manejan en el país y de alguna manera estamos acortando los periodos de terapia. Antes eran alrededor de 2 años, ahora estamos apenas en 8 o 9 meses los niños ya salen. Y también tenemos pacientes que son más grandes, adultos. Eso de los adultos es importantísimo porque me contaba Marisabel que gente como usted o como yo ha ido donde ella para poder pronunciar ciertas letras y lo ha logrado, ¿verdad? Sí, la idea es esa. O sea, todo lo podemos superar, lo comprobamos una vez más. Vamos a agradecer con todo nuestro corazón a Mayerly y a Valeria por haber venido a Línea Imaginaria y les vamos a felicitar porque las vemos muy lindas y sobre todo porque están hablando muy bien. Y a la doctora Marisabel Guerra, muchísimas gracias por todo ese conocimiento. Ustedes saben, cualquier información la pueden encontrar, mira, ya estoy tartamudeando yo, a través de lineaimaginaria@hotmail.com. Y recordarles a ustedes, mis amigos, que vamos por la vida con el cerebro lleno de ideas, pero poco adiestrados para comunicarlas a los demás. Eso nos pasa absolutamente a todos. ¿Por qué? Pues porque tenemos dificultades en una expresión fluida. Nuestros talentos afloran con mucha facilidad cuando dominamos técnicas de expresión y comunicación a nivel individual y colectivo. Hablar claro y hablar bien es fundamental si tenemos activa nuestra voz. Recordemos que las palabras van ampliando las posibilidades de la mente. Este mundo, el mundo actual, es un lugar donde el que vende bien sus ideas, el que convence, posee claros argumentos buenos, pues tiene un gran tramo del camino del triunfo ganado. Si usted tiene problemas de expresión, recuerde que en un gran porcentaje todo es superable y esto lo demuestran incluso estos niños que han superado temas tan complicados como el labio paladar hendido. Así que anímese, consúltelo, búsquelo. En la edad adulta inclusive podemos aprender a pronunciar bien las letras que de niños no pudimos hacer. Si tiene algo que superar respecto a su expresión verbal, tal vez sea parte de su aprendizaje aquí en la Tierra, comience por intentarlo y creer que lo logrará. Soy Lina Velázquez, gracias de todo corazón por estar en Línea Imaginaria. Ecuavisa Internacional presentó Línea Imaginaria con Lina Velázquez.